Muy buenas noches, mis queridos hermanas y hermanos en Cristo Jesús. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Hoy es un domingo muy especial. Es día de resurrección, es día de Pascua, es Easter Day, como decimos en inglés. Y hoy quiero traerle un tema del que había debatido en mi interior por mucho tiempo y quiero traerlo a ustedes en el día de hoy. Y es el tema sobre el significado de la vida. ¿Qué es la vida? Es una gran pregunta que muchos, todos los días, en todos los ámbitos, nos preguntamos. Es un problema existencial al que nadie puede, en verdad, evadirse. Y a propósito de que hoy es el día de resurrección, yo creo que vale la pena traer este tema porque al fin y al cabo de eso se trata o trata lo que es en verdad el significado de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El significado de la vida en su última instancia. Para ello, y sin mucho preámbulo, quiero leerles lo que nos dice el evangelista según San Juan en el capítulo 12, los versículos 20 al 33. Dice San Juan que había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Esto es, pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le preguntaron, le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la ha de guardar. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi siervo y mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué he de decir? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado hasta esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno, y otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no he venido o no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. Ahora es el juicio y este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Palabra de Dios. ¿Qué es la vida? Se ha preguntado mucha gente. Se han preguntado los grandes filósofos y humanistas de todos los tiempos. ¿De qué se trata la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Para qué existo?
o ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estamos aquí? Desde el punto de vista cognitivo filosófico, explicar la vida ha sido y sigue siendo una tarea ardua, difícil, cuando no imposible. La vida, a nuestro entender, es un gran misterio en que difícilmente encontramos unidad de criterios y de pronto hallaríamos tantas preguntas e hipótesis tratando de explicar el problema como seres humanos existan. Desde Platón, Homero, Salomón, hasta el mismo Jesús, todas las grandes luminarias de la humanidad han procurado explicar el misterio de la existencia, el misterio de la vida. Para muchos, la vida no es más que la búsqueda incesante de la felicidad. Ser feliz de pronto adquiere un fin en sí que mueve la razón o nos mueve o nos da la razón de ser. Por lo que alcanzar ese estado es la fuerza motora que mueve a mucha gente. Y dicen, hay que ser feliz a cualquier precio y de cualquier forma. La felicidad en ese entonces o en esa forma tiene un fin en sí. No importa a quién o qué debamos sacrificar o hacer para alcanzar el fin indicado. De ahí afirman muchos, el fin justifica los medios. Para unos, ser feliz implica 4 cosas. Número 1, disfrutar el placer físico y la posesión de cosas materiales. Para otros, número 2, es la gratificación, la satisfacción del ego. Es decir, primero yo y después yo y tercero yo. Número 3, puede significar construir o contribuir con otros, amar al prójimo, ser altruistas. Y en cuarto lugar, es la fe y la participación en el amor incondicional de Dios. ¿Y qué nos dicen las Escrituras al respecto? ¿Qué dice Jesús que es la vida? Es la pregunta importante que podríamos hacer en el día de hoy. ¿Cómo la gano o pierdo? ¿Cuándo sé que vivo o que muero? De esto nos habla hoy el Evangelio que han escuchado. ¿Cómo somos introducidos al tema de hoy, al tema de la vida? Dice que al llegar a Jerusalén para celebrar el Passover judío, es decir, la fiesta de los panes sin levadura, unos griegos quieren hablar con Jesús, como han escuchado, y al hacérsele saber al maestro el deseo de los extranjeros que allí se encontraban, Jesús entra directamente en materia. Y Juan no nos dice si Jesús les habla directamente a los que procuraban verle o si simplemente ignoró su requerimiento. Yo creo que ya no había mucho tiempo para mucha vuelta y muchas explicaciones. Y dice, porque la hora de glorificación le había llegado, así dice Juan, y no había ya tiempo, repito, para más preguntas. Bueno, cualquiera que sea la razón, de pronto encontramos a Jesús presentando uno de sus más precisos discursos sobre la naturaleza y fin de su ministerio. ¿Para qué había él venido? ¿Y qué acontecería en los próximos días u horas? Jesús entra en una parábola muy gráfica, acertada y elocuente, y usa para ello la figura del trigo y su siembra.
Dice que si el grano no cae a tierra y muere, este queda solo. Pero si muere, produce en cambio mucho fruto. ¡Qué ironía! Con esta pincelada gráfica, elocuente, evidente para todos los que le rodeaban en ese momento, Jesús dice que la semilla de trigo sirve para dos cosas. Sirve para alimento y o reproducción. Y para hacer una u otra cosa, esta tiene que morir. Es necesario que muera. El autosacrificio. Hay que sacrificarla. Al margen de eso, este grano no tiene valor alguno. No tiene valor en sí. Pero, ¿estaba hablando Jesús de un mero mortal, insignificante grano de trigo o estaba hablando de algo más? Al fin y al cabo, ¿qué importancia tiene una simple semilla en un granero? Si una golondrina, decimos nosotros, no hace verano, tampoco un grano de trigo puede hacer una diferencia material. Recuerden, el medio de una metáfora, en este caso el grano de trigo, no tiene valor alguno, sino el mensaje que ese medio utilizado anuncia. Jesús usa el símil del grano de trigo para referirse nada más y nada menos que a sí mismo. Su vida tenía por propósito el servir, entregarse a cambio y por otros. Lo que en materia de salvación se refiere a muerte expiatoria. Él estaba tomando el lugar de otro, siendo él mismo inocente. Era necesario que el grano cayese en tierra. De lo contrario, quedaría este solo, es decir, sin fin alguno. Y eso no era su plan o propósito. La metáfora utilizada, el símil utilizado por Jesús, presenta un paralelismo antitético. ¿Qué es eso de que muriendo vivimos? ¿Tiene sentido? ¿Qué es eso de que para levantarse hay que caer? ¿Qué es eso de que muriendo encontramos a otros? Pura y sencillamente, mis queridos hermanos, Jesús nos está diciendo lo que le acontecería y para qué él iba a morir. De ahí que no podemos entender el versículo 25 de San Juan si no lo vemos a la luz de lo que está detrás de la entrega misma de Jesús. El versículo 23 anuncia que había llegado la hora de que el Hijo del Hombre fuese o fuera glorificado. Entiéndase, muerto y resucitado. Por eso hablamos del tema en el día de hoy. Cuando el grano cae a tierra, muere. Deja de ser para dar lugar a una nueva vida. Se multiplica, se convierte en planta y la planta en espiga y la espiga en alimento para muchos, es decir, vida. Todo a partir de un simple y sencillo grano. Jesús afirma de sí en el mismo Evangelio de San Juan: yo he venido para que tengan vida y la vida abundante. Juan 10, versículo 10. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre. Capítulo 6, versículo 35. Y esta es la vida eterna, sigue diciendo el Señor en otro: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y hablando de las maravillas y prodigios realizados por Jesús tras su resurrección, nos dice el mismo evangelista San Juan: pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido, que traería salvación, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengamos vida.
De modo que si Jesús es la vida, si la vida no consiste en la posesión de cosas materiales ni el placer físico, si la vida no consiste en la gratificación del ego por el ego mismo, si la vida no termina o se alcanza en un humanismo intrascendente o en una fe muerta, y si la vida no se explica en un dogma religioso o un sistema filosófico cualquiera que éste fuese, entonces la vida hay que buscarla más allá, en otro lugar. La vida toma forma y apellido en Jesús de Nazaret. Por esto el Evangelio exclama: no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y lo siento por quienes creen lo contrario. Jesús, el coautor de la vida con el Padre, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. El que da a su vida un fin en sí, hermanos, y no para sí, no ha entendido para qué existe. En el plan de salvación, Dios toma la iniciativa y en su infinita gracia nos ofrece su amor reconciliador y regenerador. Esa acción toma forma definitiva en Jesús, quien se ofrece a sí mismo como medio de gracia, para que creyendo en Él, nosotros tengamos vida. Ahora, entonces, ¿por qué dice Jesús que debemos morir para ganar la vida? ¿Acaso ya no lo hizo Él por nosotros? ¿Por qué debemos aborrecer, entre comillas, este estado de cosas en que estamos para ganar la vida? Muchos concuerdan que la muerte de Jesús fue necesaria y generadora de vida, porque como resultado de ella, una comunidad es formada y mucho fruto se generan allí. Algunos han entendido el discipulado cristiano como el tomar la cruz y seguirle, o ser salvos de la vida de la ira venidera. Ahora bien, en Juan vemos que ser discípulo es servir a Jesús y compartir su misión reconciliadora con Dios, muchas veces a costa de nuestra propia vida o existencia si fuera necesario. Para vivir es necesario morir, es decir, aborrecer la vida, si se puede decir, este mundo, este estado de cosas dañado por el pecado, en que este vive en oposición al Señor Jesús, el cual es juzgado, el mundo es juzgado por la muerte misma de nuestro Señor. Como alguien ha comentado, la muerte de Jesús es juicio de este mundo, no porque es un sacrificio que nos limpia de todo pecado, sino porque revela el poder y la promesa de Dios y el amor decisivo de Dios por el mundo. Aunque este mundo vive en contraposición a Dios, todavía Él ama este mundo y ofrece a su Hijo para restablecer la relación que se había perdido con el pecado. La muerte de Jesús nos reconcilia con Dios y a los unos y los otros, pero es responsabilidad del hombre, del ser humano, el aceptar ese efecto salvífico de Dios en Cristo Jesús. No podemos ser indiferentes. Y a este respecto, Dios espera el paso humano, la renuncia a uno mismo para dar lugar a la vida, muriendo con Jesús y resucitando con Él. ¿Han oído hablar de lo que algunos han llamado el vampirismo cristiano?
Wow. O lo que sería lo mismo decir, Cristo murió por mí, no hay nada que yo pueda hacer para ganar la salvación, ¿correcto? Ya Él pagó el precio por mí. O simplemente, el justo por la fe vivirá. Pero, ¿acaso no nos dice Santiago en su epístola que la fe sin obra es muerta? Muéstrame tu fe, dice el apóstol, y te mostraré mi fe por mis obras. En el vampirismo cristiano se alimenta de una gracia barata. En palabras de Bonhoeffer o en palabras de Wesley, cuando dice que esto alimenta el quietismo, en el que la santidad sin obras es una religión muerta. Y para concluir, debo leerles o traerles otro pasaje breve de San Juan, capítulo 16, los versículos 24 en adelante. Capítulo 16 de San Juan, el que nos dice lo siguiente, y ya lo leo, 24 al 26. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su gozo sea cumplido. Estas cosas les he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no les hablaré por alegoría, sino que claramente les anunciaré acerca del Padre. En aquel día pedirán en mi nombre, y no se lo digo que y no le digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo les ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí de Dios. Palabra del Señor. Hermanos, vivimos cuando morimos con Cristo y resucitamos al nuevo hombre comprometido con Dios en la salvación del mundo. Vivimos cuando crucificamos las obras del viejo hombre y vivimos la vida nueva en Cristo Jesús. Vivimos cuando cada día nacemos para servir y no para ser servidos. Vivimos cuando somos agentes activos de salvación y luz en un mundo que vive en tinieblas. Ojalá que esta Pascua de Resurrección nos ayude a encontrarnos a nosotros mismos en nuestra calidad de discípulos de Cristo. Que con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, en ustedes, en nosotros. Él está presente. Él dijo, no les dejaré huérfanos. No les dejaré huérfanos. Les daré un consolador que estará obrando en ustedes y con ustedes. Esa es la realidad del ya y el todavía no del reino de Dios. El Señor está obrando en nuestro medio. Por más nebuloso que sea el firmamento, por más convulso que veamos el mundo, Dios está haciendo nuevas todas las cosas. Y como el grano de trigo que pasa por la crisis de la muerte para convertirse en una nueva vida y dar mucho fruto y alimentar a muchos, así está sucediendo con este mundo. Dios está haciendo nuevas todas las cosas hasta que Él venga en su segunda venida y estemos siempre con Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.